Reanudamos nuestra sesión y procedemos a tomar el juramento de ley. Saludamos la presencia del señor Luis Renato Sánchez Torino, quien viene a informarnos sobre el tema agendado, y vamos a dejarlo en el uso de la palabra por el tiempo que considere necesario a fin de que nos informe sobre los hechos por los cuales viene a compartir con nosotros esta mañana. Muy buenos días, buenas tardes, señores congresistas, señora presidenta del Congreso, señores todos. Vengo, calidad, de invitado, a responder sobre mi participación en el proyecto de mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto surperuano, en mi calidad de ex jefe de proyectos de seguridad energética. Gracias, señor Sánchez Torino. Damos el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas sobre el tema. Congresista Gino Costa. Sí, el congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. El señor Sánchez Torino presidió el Comité de Evaluación de proinversión en la famosa adjudicación que se hizo el 23 de julio del año 2014, me parece. La fecha me puedo estar equivocando, presidenta, con tantas fechas que han habido. Surgieron a partir de allí problemas porque el consorcio ganador terminó siendo consorcio postor único y el consorcio perdedor manifestó que no se le había respetado el plazo para poder presentar una modificación que había, no a la composición, sino a la proporción de la composición de ese consorcio. Y esto fue denegado. Lo que quisiéramos, para ilustración de los congresistas, presidenta, es que el señor Sánchez Torino nos relate este tema y nos brinde las razones por las cuales se desestimó el reclamo que se presentó. Fue incluso notorio, hubo una conferencia de prensa in situ y se generó toda una situación que motivó que la Comisión de Fiscalización del Congreso hiciera una investigación y después la Comisión PARI. Y hasta el día de hoy sabemos que todavía existe, parece, un tema judicial pendiente. Entonces, el señor Sánchez Torino nos puede contar su versión sobre este tema, presidente. Señor Sánchez. Gracias, presidenta. Bueno, primero quisiera explicar cuál fue mi participación en el proceso. Usted mencionó, congresista, que he sido presidente de la comisión, pero quería primero explicarle que yo he sido jefe de proyectos y mi función ha sido básicamente dirigir la gestión del proceso de adjudicación y velar, por la calidad de información técnica, legal y financiera. Para eso tenía un grupo de especialistas y unos consultores externos que justamente iban a garantizar esa calidad de información que se elevaba
al Comité Pro Seguridad Energética. Como es costumbre en Proinversión, el jefe de proyectos también preside la comisión de evaluación, que es la comisión técnica, digamos, que evalúa el sobre 1 y 2, tanto la recepción de los sobres como la evaluación de los sobres 1 y 2. Entonces, como comisión evaluadora, nosotros recibimos el sobre número 1, en el cual se determina si el postor pasa o no pasa. Y pasaron 7 empresas. Pasaron 7 empresas en el proceso de precalificación, de las cuales, luego de formarse los consorcios, quedaron tres postores. Uno de ellos era Energy Transfer, que es la empresa única, digamos, que no formó consorcios. La otra empresa fue Odebrecht y Enagás, que se consorció con Enagás justamente para que pueda calificar o pueda precalificar, ya que el operador calificado en ese caso era Enagás. Y el otro consorcio, que le decíamos el consorcio eléctrico, porque estaba formado por Sempra, que es la que tiene, digamos, Luz del Sur ahora, Techint, una empresa argentina, TGI, una empresa colombiana, y una empresa muy grande que es la empresa francesa GDF o GDF Suez. Entonces, cuando determinamos qué precalificaron estas 7 empresas formadas como consorcios después, tuvimos que revisar como comisión de evaluación el sobre número 2. Pero para el sobre número 2 ya no se presenta Energy Transfer, solamente Energy Transfer, que es la empresa que se presentó solita, la que no hizo consorcio. Y solamente se presentan los 2 consorcios que ya conocemos. Y para la comisión de evaluación, el sobre número 2 estaba correcto. Para la comisión de evaluación, los 2 consorcios pasaban. Sin embargo, hubo la carta famosa que ustedes conocen, en la cual cambiaban su porcentaje de participación. Y eso motivó a que la comisión evaluadora eleve esa carta al comité, porque no pertenecía, no formaba parte del sobre número 2 esa carta. Esa carta era ajena al sobre número 2, por lo tanto se transfiere esa carta al Comité Pro Seguridad Energética, recomendando que ellos pidan un asesoramiento legal, ¿no? Para que puedan tomar su decisión. La comisión evaluadora pasó a los dos consorcios. Entonces, se pide el asesoramiento tanto de la empresa del Mar Ugarte, que era la empresa, digamos, asesora del comité, que fue seleccionada, dicho sea de paso, por la área administrativa de Proinversión. Hay unas bases, hay toda una evaluación, digamos, de la empresa del Mar Ugarte, o de los estudios legales jurídicos que se presentaron, y fue seleccionada del Mar Ugarte. O sea, era, digamos, el estudio de cabecera del comité y del proyecto, el estudio del Mar Ugarte, y pidieron el Comité Pro Seguridad Energética el asesoramiento del estudio de Checopar, específicamente del doctor Jorge Danós, que tengo entendido es el especialista más prestigioso del país en temas de procedimientos administrativos, y quienes recomendaron de que la empresa o el consorcio peruano del sur, formado o llamado consorcio eléctrico, digamos, había incumplido con las bases del concurso. Los 2 estudios coinciden en que al haber faltado a las bases, se había autodescalificado la empresa, hecho que motivó a que el comité, digamos, descalifique a este consorcio. Hasta ahí, digamos, es mi versión, congresista. Presidenta. Sí, congresista Mulder. Nuevamente tratando de hacer una concatenación de hechos para explicar las razones por las cuales hay tantas casualidades, ¿no? Ya lo dijo también en algún momento
congresista Gino Costa. Tenemos aquí un caso en el que un contrato firmado por el Estado peruano el año 2008 es cambiado, dejado de lado, abandonado por el consorcio que lo gana, lo adquiere la empresa Odebrecht y el gobierno toma la decisión de ampliar la envergadura de la obra y establecen más tubos, digamos, más líneas que tenían que pasar en esta obra que pasa a llamarse mejoramiento de la infraestructura de gas en el sur peruano. Se convoca al concurso y resulta que el ministro ha trabajado antes en una empresa que se llama Laub Quijandría, que había asesorado a la empresa Odebrecht. El ministro, además, él nos ha dicho que sugirió, pero digamos nombró, y además el propio señor Ramírez Cadenillas ha dicho en esta comisión que quien lo nombra, lo llama por teléfono para que integrara el comité de proinversión, fue el señor Mayorga. Él también tenía una empresa que Latin American o algo así, que también brindaba asesoría a Odebrecht. Y cuando entra el acto de la apertura de sobres, uno de los consorcios es descalificado. Se habla de autodescalificación, claro, ha habido un problema ahí de la composición del consorcio, pero el estudio de abogados al que se le solicita una aclaración de este tema es el estudio del Elmar Ugarte, que también había asesorado a Odebrecht. Y no solo eso, sino que adicionalmente tenía en su staff a una abogada brasileña, que es la señora Marlene Simoes, que al parecer es familiar de Jorge Barata, ¿no? Que es Jorge Simoes Barata, ¿no? Este cúmulo de casualidades que son las que motivan la investigación. Si no hubiesen estas cosas no estaríamos investigando este tema, pues, lo que estamos investigando con eso. Y cuando ya posteriormente se descubre que el señor Ollanta Humala recibe $3 millones de la empresa Odebrecht, entonces decimos, aquí hay pues algo, ¿no? O sea, no puede ser casualidad que haya esta... Tanta generosidad. Y además que Odebrecht esté presente casi en todos los pasos. Yo entiendo que en ese momento pueda no haberse sabido ese tema, pero los funcionarios peruanos que tenían que ver con estas cosas no sentían que estaban en un proceso en el que surgían cosas raras, en el que esta suerte de autodescalificación que estaba teniendo el otro consorcio, uno se llama Peruanos del Sur y este Sur Peruano, que ya no sé cuál es cuál, pero el consorcio en donde estaba la empresa Techín y Sempras, que incurrieran en ese tipo de errores parece sorprendente, ¿no? Pues son empresas grandes y serias, sobre todo si estaban asociadas con Suez, que es tan enorme. Claro, ellos habían disminuido su peso, ¿no? Suez creo que había bajado de más de 50 a 6% o algo así. No, de 25%, porque eran 4. Sí. Eran proporcionalmente iguales. Cada 25. 4 de 25 habían bajado a 2%. Y la diferencia la prorrateaban entre los demás, en los otros 3, ¿no? Exactamente, que es un tema que entró en discusión. Pero lo cierto es que a veces parece infantil que se incurra en una circunstancia como esa, que se caiga en una circunstancia como esa, que lleva incluso a que la hipótesis pueda ser que esto ya estuviera perfectamente calculado, ¿no? Aunque es bastante complicado, reitero que nos falta todavía recoger la versión del grupo perdedor aquí en nuestra comisión. Pero no notaron que estas cosas eran raras, no eran inusuales, no eran comunes, y que en un contrato tan grande, de $7.800 millones, hubiera este tipo de infantilismo, digamos, tan sorprendentes. Señor Sánchez. Gracias, congresista, por la pregunta, puesto que a mí también me extraña sobremanera que haya entrado una carta 8 minutos antes del acto, cambiando su participación, la empresa más grande de los 4 integrantes del consorcio, al 2%, habiéndolo podido hacer después. O sea, ¿por qué lo hacen antes? ¿Por qué lo hacen antes y 8 minutos antes del acta, donde estábamos todos reunidos en el auditorio de Petroperú? Y nosotros no sabíamos qué contenido tenía la carta. En pleno acto,
¿no? Se levanta un miembro del consorcio y dice: quiero dejar constancia de que hay ingresado una carta a Proinversión. Y el notario lo que dice: esa carta no forma parte del acto, así que no la vamos a considerar. Nosotros hemos seguido con la intriga, porque en ese momento recibimos el sobre 2, que es la propuesta técnica, y el sobre número 3, que es la propuesta económica. El sobre 3 queda lacrado con el notario, y el sobre 2... Y en el sobre 2 no estaba la modificación. No, no, es más, congresista, en el sobre 2 estaba la declaración jurada, parte del contenido de ese sobre 2, y aquí tengo yo el contenido del sobre número 2, eran cinco entregables, vamos a decir. Uno de ellos era la declaración jurada en que mantenían la información vigente hasta la fecha de cierre. Fecha de cierre es la firma del contrato. Entonces, si hay esa declaración jurada en el sobre 2, ¿no?, y ellos ingresan esa carta cambiando esa participación, es un tema legal, congresista. Este es particularmente una opinión de un ingeniero que no tendría mayor relevancia jurídica, pero así como usted se extraña, yo me extrañé bastante de esa carta. Terminado el acto, estábamos con toda la intriga de qué contenía esa carta. Regresamos a las oficinas y nos encontramos en la carta con que cambiaban su participación. Sorpresa, o sea, ¿por qué lo entregan primero fuera de plazo? Porque ya se había cambiado la modificación del plazo para consorciarse. Y hago un paréntesis acá, un pequeño paréntesis. En el cronograma del concurso, dicho sea de paso, reitero que mi responsabilidad era dirigir la gestión del proceso. Durante el proceso no había una actividad o hito del cronograma en la que decía plazo para consorciarse. No había. Ese hito o esa actividad se crea dentro de este proceso justamente a pedido del consorcio eléctrico, del consorcio SEMPRE, etcétera, etcétera. Y ese fue el primer cambio del cronograma. O sea, se adiciona un hito o una actividad que es el plazo para consorciarse. Y esa fecha, es el segundo cambio, se cambia del 13 de junio al 20 de junio. Segundo cambio. Y piden otra ampliación de plazo, del 20 de junio al 23, creo que era de un viernes a un lunes. Eso ya no se aceptó. Eso se consultaba permanentemente con el comité, obviamente, el consejo directivo y todos ellos, pero ya no se cambió. Entonces, esa modificación que se hizo dentro del cronograma se hizo justamente a pedido del consorcio perdedor, vamos a decirlo. Sí, la congresista Espinosa tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para promover la concurrencia de postores en este concurso público, considerando que al final solo quedó como postor calificado y único el consorcio encabezado por Odebrecht? Señor Sánchez. Muy bien. La fecha que yo ingreso y permítame darle un poquito de historia para que conozca efectivamente el poder de convocatoria de este proyecto. Cuando yo ingreso a Proinversión en febrero del 2013, destacado con licencia de Petroperú, porque yo era funcionario de Petroperú, y he regresado, dicho sea de paso, a Petroperú. Yo soy técnico básicamente. Llego en febrero y prácticamente al día siguiente empezaron a llamar a las empresas para conocer el proceso. La convocatoria del proceso del gasoducto subperuano empieza el 24 de febrero del 2013 y prácticamente no es después que llego, al día siguiente que llego yo, son días después que empiezan a llamar a las empresas. Y de la cantidad de empresas más o menos que yo me acuerdo, han sido más o menos más de 40 empresas, entre estudios jurídicos,
proveedores de equipos, proveedores de servicios, operadores, empresas petroleras, etcétera, etcétera. Fueron más de 40 empresas las que visitaron Proinversión. Y luego de eso quedaron 23 empresas, las que compraron el derecho de participación, o que lo que comúnmente se dice compraron las bases, son 23. Y de esas 23, las que precalificaron fueron 7, ¿no? 7 para luego quedar ya conformadas como consorcios en tres postores, ¿no? No sé si eso contesta a su pregunta. ¿No le hiciste? ¿Quién solicitó la opinión de los estudios de Elmar, Ugarte y Echecopar para determinar la descalificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur? El Comité de Proseguridad Energética. ¿Sabía usted que el estudio de Elmar, Ugarte ha tenido entre sus principales clientes a la empresa Odebrecht? No sabía. No sabía tampoco que una de sus funcionarias, sobrina del señor Barata, me entero hoy día, la verdad, no sabíamos. Además, digamos que el estudio de Elmar, así como los otros estudios de cabecera, digamos, de los proyectos, es contratado o es seleccionado a través de un proceso, ¿no? Un proceso dirigido por la área administrativa de Proinversión, y ellos hacen el proceso de selección y finalmente nos asignan al estudio de abogados, pero obviamente con, digamos, ciertos parámetros o términos de referencia que son preparados por nosotros, ¿no? Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista Espinosa. Diciendo que la congresista Espinosa debe continuar en este momento con sus actividades propias de representación en la semana que nos encontramos, consulto la dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Gracias, congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, al señor Sánchez Torino. Quisiera comenzar por preguntarle sobre su, digamos, trayectoria profesional, que está bien acreditada en el CV que tengo de él, en términos de estudios, ¿no es cierto?, en la Universidad de Lima y posgrados en Escocia, en el Reino Unido. Y experiencia laboral también acá en Lima y en Escocia nuevamente. Pero lo que me llama un poco la atención es notar que teniendo estudios en gas y petróleo no tiene experiencia en esta materia, salvo la que empieza a ocurrir a partir de su ingreso, digamos, a Petroperú, que es en junio del año 2012, o sea, escasamente algunos meses antes de que usted se incorpore a la gerencia de proyectos de Proinversión. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con, digamos, ¿cuáles cree usted que son las razones para que se le convocara a una responsabilidad tan importante, teniendo estudios pero no experiencia profesional? Hasta donde he podido ver, puede estar equivocado, en el tema de energía y sobre todo gas. Ok, gracias. Sánchez, para que conteste. Gracias, congresista. Yo antes de viajar al Reino Unido, a Escocia, estuve 5 años en el Ministerio de Energía y Minas. Y ahí, digamos, he tenido experiencia, digamos, en el sector energía, ¿no? En efecto, entre el año 96 y el 2001. Sí, es correcto, congresista. Su responsabilidad como gerente de proyectos de Proinversión, no sé si nos las podría describir, saber qué función tenía como tal, y si como gerente de proyectos de Proinversión usted automáticamente calificaba para presidir la comisión de evaluación de los sobres 1-2. Si nos puede explicar, digamos, cuál es la relación entre la gerencia de proyectos, qué responsabilidad tenía ahí, qué responsabilidad tiene en la comisión de evaluación, y cuál es la relación entre ambas responsabilidades
y la Dirección Ejecutiva de Proinversión, el Comité de Adjudicación y el Consejo Directivo de Proinversión para, digamos, tener el organigrama completo. Claro, le agradeceré que nos refresque eso. Gracias. Sí, señor Sánchez. Ok, señor congresista. Yo quisiera destacar, digamos, dos roles principales como jefe de proyecto o gerente de proyecto, como usted lo llama. Es básicamente dirigir la gestión del proceso de adjudicación, porque nosotros recibimos como Proinversión el encargo de incorporar un proyecto al proceso de promoción de la inversión privada. Ese es exactamente el encargo que hace un ministerio, cualquier ministerio relacionado a obras de infraestructura, indicando o encargando a Proinversión la incorporación del proyecto X al proceso de promoción de la inversión privada. El ministerio sigue siendo dueño del proyecto hasta el final, ¿correcto? Entonces, hay un jefe de proyectos que es el encargado de dirigir la gestión de este proceso, tanto del proceso de adjudicación como la promoción propiamente dicha. Y la promoción consiste, bueno, en ir a vender el proyecto. Ir a vender el proyecto conjuntamente con un asesor externo que tenga, digamos, ese roce internacional, porque Wood Mackenzie, entre sus funciones, justamente fue hacer la promoción del proyecto fuera del país, y en realidad lo hizo pues en algunas sedes, oficinas que ellos tenían en Europa, en Estados Unidos, entiendo que también, no sé si en el Asia, pero este proyecto fue promocionado a nivel mundial. Y como jefe de proyectos también participaba de esa promoción. ¿Sí? Sí, me pide una interrupción, presidenta, la congresista Alcorta, con todo gusto. Congresista Alcorta, Señor tiene la Sánchez, interrupción. gracias, presidenta, gracias, congresista. Este proyecto que ha sido tan publicitado y tan vendido en el exterior, por todas partes, conocido, pero ese proyecto que fue promocionado y por todas partes, parte de una iniciativa privada, ¿verdad? Es muy buena esa pregunta. Empezó como una iniciativa privada, es correcto, entiendo, porque yo no estuve en esa época, yo estuve haciendo mis estudios afuera. Perdón, acá hay un tema bien engorroso en este tema de acá, porque todos, yo entré tal día y yo no conozco lo del pasado y no conozco lo del futuro, yo estaba en el proyecto, yo sé esto, no conozco lo otro. La iniciativa privada es una cosa bien clara. Otra cosa son APP y otra cosa es que el Estado peruano vaya a vender el proyecto. Esto parte, claro, pero eso, ok. Interrupción. Lo que pasa, presidente, es que Por excepción. el proyecto comienza con una iniciativa privada que es el proyecto Kuntur. Pero después ese proyecto se modifica, cambia de razón social y se convierte ya en un proyecto impulsado por una ley e impulsado por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, es correcto. Hay, digamos, un esquema doble ahí, ¿no? Sí, congresista, es correcto. Señor Sánchez. Sí, es correcto. Y empieza como una iniciativa privada, que es el proyecto del gasoducto surandino, entiendo que se llamaba, y después se convierte en el proyecto del gasoducto subperuano. Pero son en realidad proyectos distintos, la infraestructura es distinta, el proyecto gasoducto subperuano es mucho más grande y está dentro de un marco, digamos, de seguridad energética, en donde también se incluyen plantas de generación térmica. Ya como, digamos, pasa a ser una iniciativa estatal, el proyecto crece en magnitud, en proporción de la inversión también. Por eso es que este proyecto se promociona, vamos a decir, de manera conjunta, con dos plantas térmicas a gas que iban a justamente, o que van a usar el gas proveniente del gasoducto subperuano. La pregunta es si esto era una iniciativa privada y luego sale a privada y se convierte en una cosa doble, un poco insulsa y extraña, porque es la comisión investigadora que fue aquello que cambió, que pasó de una situación a otra. La verdad yo no podría contestar esa pregunta. Perdón, usted es jefe del proyecto y ha sido parte de la inversión, no me puede decir que usted no sabe cómo ha sido eso. Es correcto, yo no podría contestarle esa pregunta, congresista, porque eso fue decisión del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es el dueño del proyecto. Eviten el diálogo, congresista, por favor, a través de la ¿Quién es presidencia. el ministro de Energía y Minas en ese momento? El ingeniero Merino.
Disculpe usted si no puedo contestar la pregunta, pero no está en mi alcance o en mi conocimiento la razón por la cual cambia de naturaleza el proyecto. No lo sé. Gracias, presidente. O sea, que yo entiendo que la función como jefe de proyecto era promover Así es. esta iniciativa. Y entonces usted ha viajado para convocar al mayor número de postores y empresas que pudieran estar interesadas en participar en este concurso, en esta licitación, ¿cierto? Esa es la responsabilidad. Y dirigir el proceso de la gestión del proceso. Dirigir el proceso de adjudicación, eso significa que el comité presidido por el ingeniero Ramírez estaba debajo suyo. No, ellos están por encima mío. El comité es el quien toma las decisiones. El jefe de proyectos es el que eleva la información al comité, garantizando de alguna manera la calidad de la información, y eleva al Comité de Seguridad Energética. Ahora, usted me puede preguntar cómo es que garantizo la calidad de esa información. Justamente para eso... Lo que no me queda claro, por intermedio de la presidenta, es si usted dice que usted dirige el proceso de adjudicación, ¿cómo así el comité está por encima de usted cuando el comité es el encargado de llevar a cabo la adjudicación? No, perdón, digamos, ahí puede haber un error ahí de palabras. No es dirigir el proceso. Quien dirige el proceso es el comité. El jefe de proyecto está a cargo de la gestión, vamos a decir, la gestión del proceso de adjudicación. La parte administrativa, de preparar la información para el comité. ¿Usted puede decir que como gerente de proyectos usted era el secretario técnico del comité de adjudicación? ¿Ese es el término exacto? Ese es el término exacto que se usaba antes cuando era COPRI, el secretario técnico. Secretario técnico. ¿En dónde? Digamos, usted, entonces, los jefes de usted eran los miembros del comité. Del comité, que eran 3, pero el comité estaba presidido por el señor Lecarnaqué primero y Ramírez después. O sea, usted trabaja... En realidad los jefes de usted son Lecarnaqué primero y Ramírez después. Es correcto, congresista. Muy bien. Entonces, quizá usted nos pueda ayudar a entender las razones por las cuales el ingeniero Lecarnaqué renuncia a la presidencia del comité de adjudicación tan solo 4 meses antes del otorgamiento de la Buena Pro. Es un tema personal del ingeniero Lecarnaqué. Él, entiendo, ha mencionado que él renuncia por motivos personales. Entiendo que bueno, él tenía sus propios negocios y está de alguna manera descuidando sus negocios y prefirió, digamos, dedicarse más al 100% a sus actividades, ¿no? Eso es lo que yo he podido entender de su decisión personal de renunciar al comité. Se ha sostenido acá que otra consideración que tuvo el ingeniero Lecarnaqué para renunciar es que no contaba con el respaldo necesario del ministro y del Consejo Directivo de Proinversión para ampliar el plazo que existía antes del otorgamiento de la Buena Pro, que era una demanda de las empresas que competían con Odebrecht. En la medida en que Odebrecht, al haber comprado Cuntur, estaba familiarizada con el proyecto mucho más que los otros consorcios, contaba ya con expediente de, digamos, estudio de impacto ambiental y otras herramientas que le dan una cierta ventaja. Usted, como secretario técnico de este comité de adjudicación, ¿qué nos podría decir al respecto sobre este tema? Bueno, efectivamente sí, gracias, congresista. Efectivamente hay vamos a decir, una ventaja, ¿no?, del consorcio formado por Odebrecht y Enagás, particularmente por Odebrecht, porque ya tenían, digamos, el avance del estudio de impacto ambiental y esto. Razón por la cual se amplió el cronograma en varias oportunidades. Es más, si usted más o menos ve la fecha inicial de la convocatoria, fue el 24 de febrero de 2013. Y recién, digamos, empieza el proceso como tal prácticamente un año después. Obviamente no fue para ampliar el cronograma, el propósito de eso fue porque se quería garantizar la demanda del gasoducto subperuano y por eso es que se adjudicó el nodo energético primero, ¿no?, que son las plantas térmicas a gas, pero ahí ya hubo una ampliación y después han habido otras ampliaciones que se concedieron justamente a pedido del consorcio de Sempra, Enagás,
justamente para tratar, digamos, de nivelar la cancha, como se dice, ¿no? Presidenta, la congresista Alcorta me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista. Señora presidenta, gracias, congresista. O sea, el señor es de la Carnaqué, que estuvo en el consorcio 4 meses antes, justo decide que sus negocios son su preocupación y antes no le preocupó nada. Porque aparentemente al señor lo sacaron. La impresión es que lo sacan, lo renuncian. O sea, en ese momento se preocupó él de sus negocios, antes no se preocupó. Pero usted ha dicho que el cronograma se amplió y que se logró realmente un año después. ¿Es así? Sí, pero una observación. Estoy diciendo de que prácticamente ese año de desfase fue porque se decidió... se decidió porque el nodo energético del sur estaba programado para ser adjudicado después del gasoducto y justamente para garantizar la demanda del gasoducto, de que en este caso 70% del flujo del gas que iba a ser transportado por el gasoducto suburbano esté garantizado por el consumo de gas de este nodo energético. Por eso es que se adjudica primero el nodo energético. Ese es el desfase del año más o menos que estoy hablando. Pero digamos, la mejor prueba de que se amplíe el cronograma, justamente a pedido del consorcio SEMPRA, etcétera, es que se crea un hito, y eso lo dije al comienzo, se crea un hito, una actividad nueva, que es la modificación del consorcio, el plazo para consorciarse. El plazo para consorciarse es una actividad nueva que se crea para este proceso. Y se fija como fecha el 13 de junio y luego se amplía a pedido de este consorcio hasta el 20 de junio. Aunque se cree un precedente, ¿eso se podía permitir? Y en función a eso que se amplió, las bases del contrato de licitación no estaban suficientemente claras como para que nada se alterara de una licitación, de un contrato tan grande, tan complejo, de tanta inversión como ¿se podía permitir una cosa así porque se querían consorciar? ¿Así es? Sí, congresista, perdón, hay algo importante ahí que mencionar también, y es que el Consejo Directivo invita a todas las empresas interesadas en el proyecto y les pregunta a todas ellas, vienen los representantes de cada empresa y pasan por la sesión del Consejo Directivo, que estaba formado por estos 5 ministros, y el ministro de Economía y Finanzas, el que preside el Consejo Directivo, les hace la pregunta exactamente igual a todos. ¿Estarían listos para presentar sus sobres el día 30 de junio? A todos. Y todos contestaron que sí. No, sí. Eso es justamente lo que todo el mundo es consciente y el Consejo Directivo considera, para que no haya, digamos, reclamos posteriormente, conveniente citar a todas las empresas para preguntarles si podían presentarse para el 30 de junio, justo en el momento que se estaba aceptando la modificación de la fecha de presentación de los sobres. Antes de hacer ese cambio de la fecha del cronograma de adjudicación, se invita a todos los postores, a todos, y se les pregunta, ¿están listos para presentar sus sobres en tal fecha? Y todos dijeron que sí. Presidenta, no se modificó, no se postergó, no pasó nada. Usted ha hablado de la palabra ampliarse en varias oportunidades. Sí, se ha ampliado en varias oportunidades y tenemos, eso es antes de la fecha, antes de esa sesión que estoy mencionando. Perdón, a través de la mesa, ¿cuándo fue la fecha de la licitación? ¿Cuándo se hizo público? ¿Cuándo se hizo la licitación? ¿La fecha? 24 de febrero del 2013 se hace la convocatoria al proceso. ¿Y de ahí? Y de ahí han habido modificaciones a los plazos. ¿Y la fecha del 30 qué significa? Es la entrega 30 de junio del 2014 claro, es la fecha de adjudicación. Y esta es una reunión, si entiendo bien, Presidenta, de mayo, a la que se ha referido también el ingeniero Mayorga, donde dice que el tema de los plazos, por lo menos que había sido una preocupación de los postores, a esas alturas ya no parece ser un problema porque el propio Consejo Directivo los convoca, le preguntan si 30 de junio está bien y no hay ningún cuestionamiento al plazo. No hay, exactamente. Ah, claro. Entonces,
Yo quería regresar al comité de adjudicación, presidenta, y quería preguntarle a nuestro invitado si él como secretario técnico nota una diferencia, digamos, entre el funcionamiento del comité con la llegada del ingeniero Ramírez, que coincide con la llegada, por supuesto, al ministerio y a Proinversión del ingeniero Mayorga. Señor Sánchez, para que responda. Nosotros seguíamos, digamos, operando como secretario técnico, jefe de proyectos y mi equipo, respetando los plazos que teníamos para la adjudicación. El estilo de cada uno sí es diferente, el estilo de gestión, pero mayormente no vi ningún cambio, ¿no? Me llama la atención que diga esto porque hasta donde estamos informados, desde diciembre del año 2013, la señora Ortiz, que después era ministra de Energía y Minas, que era miembro del comité de adjudicación, deja el comité de adjudicación. Entonces, queda un poco cojo, ¿no? Con dos miembros, con uno de ellos que quiere irse porque no está ganando lo suficiente, o sea, no hay ningún cambio, no se aceleran los trabajos. Esto, digamos, no influye en forma alguna en el trabajo del comité, es lo que está diciendo usted. Efectivamente, nosotros teníamos que continuar con nuestras actividades, con nuestros plazos que teníamos fijados. Esa es, digamos, la responsabilidad de toda administración de proyecto, tratar de cumplir con los plazos establecidos. Y era un plazo que ya tenía, digamos, era de conocimiento público. Y bueno, teníamos que reportar a los ministros, al presidente, ¿no? Entonces, nosotros seguíamos operando, aún teniendo dos miembros del comité, hasta que llegó esta nueva administración del comité, ¿no? El señor Ramírez y la señora Patiño. Gracias, presidente. Usted como secretario técnico del comité se reunía con, digamos, con los visitantes que recibía el comité en medio del proceso. Me refiero a los postores, ¿no es cierto? Si los postores estaban interesados de aclarar cosas con el comité, me imagino que el comité en su conjunto se reunía o solo se reunía el presidente y si usted participaba en esas reuniones. Efectivamente, sí, yo participaba en casi todas las reuniones, a excepción de las reuniones que a veces se llevaban a cabo en el Ministerio de Energía y Minas. Pero en todas las reuniones de Proinversión yo he participado y siempre con mi equipo técnico, porque las preguntas venían de todo tipo legal, tipo financiero, tipo técnico. Entonces, en todas las reuniones siempre he estado con ellos para absorber las consultas de los postores. ¿Hay un registro de todas las reuniones que el comité habría tenido con las empresas y los postores interesados a lo largo de ese periodo? ¿Usted llevaba ese registro? ¿Se llevaba algún tipo de ayuda a memoria o nota para el archivo de lo que se conversaba en esas reuniones? Tenemos la relación de empresas que nos han visitado, cerca de 40, pero como era, digamos, demasiada la información que se discutía, no hay ningún registro. Sin embargo, lo que sí hay registro es de todas las preguntas, consultas que se hicieron a las bases y todas las consultas o preguntas y observaciones y sugerencias que se hacían al contrato. O sea, hay un periodo definido en el proceso, en el cronograma del proceso, que establece de cuándo a cuándo se van a presentar las consultas y se van a absolver las consultas. Eso sí, hay un registro de todo eso. Pero digamos, no las reuniones de las empresas y los consorcios con el comité, con el presidente del comité. No hay un registro de eso, porque no. El ministro nos ha dicho que él sí tiene en el ministerio un registro de todas las reuniones que tuvo con los postores, digamos, ¿no? Que eso es una cosa pública, no el contenido de la reunión, pero sí el hecho de que tuviera lugar en el ministerio una reunión. Ustedes no tienen ese registro. Podemos conseguir el registro de ingreso de esos postores, porque yo tengo el nombre de todas ellas que nos visitaron. Que las dependencias del comité estaban también dentro del ministerio de... No, las dependencias de Proinversión estaban en Petroperú. Estaban en Petroperú.
en, digamos, el local de Proinversión, no Así en el es. Ministerio de No, Energía. las reuniones que habla seguramente el ministro es en local del Ministerio de Energía y Minas. Y además de las reuniones que tenían en Proinversión, ¿usted ha participado en reuniones fuera de Proinversión, digamos, en ambientes más sociales, No. con las empresas, los postores? No, congresista, una de las primeras cosas que me dijeron en Proinversión fue que todas las reuniones deberían llevarse a cabo en el local de Proinversión. Y así es, todas las reuniones se han llevado a cabo en el local de Proinversión. Dale. A ver, gracias por la interrupción. Congresista Alcorta. Nunca se vieron tampoco en cócteles, reuniones casuales, en una comida pública, nada. No, O sea, nunca se vieron más que ahí. sí. No había otra existencia de reunión de ustedes. No, A ver si se acuerda. Quizás, perdón, congresista, en algún evento, seminario relacionado al gas, nos habremos podido ver. De repente yo he hecho presentaciones en algunos sitios sobre el gas, qué sé yo, sobre el proyecto Entonces, sí mismo. se han visto. Pero sí no se hemos han conversado, no hemos conversado. Ok. Congresista Costa. Sí, sobre los estudios que emitieron opinión cuando surge esta dificultad en la parte final del proceso. Usted dice que fue el estudio del Mar Ugarte y el estudio Checopar, emitieron opinión. Ustedes, además de pedirle opinión al estudio del Mar Ugarte, tenían un contrato con el estudio para que los asesore. Sí. ¿Recuerda desde cuándo? ¿Ese es un contrato que usted encontró cuando llegó? ¿O es un contrato en el que usted participó? ¿Recuerda haberse suscrito durante su gestión como secretario técnico? Sí, ha sido durante el periodo de mi gestión, pero no por mi gestión, sino ha sido el área administrativa de Proinversión quien hace, digamos, el proceso de selección del estudio de abogados. ¿Esa es una decisión que toma quién? ¿El comité, el presidente del comité o el secretario ejecutivo? Ninguno de los tres. La decisión la toma el área administrativa de Proinversión. Los términos de referencia los preparamos nosotros, ¿no? Que sea un estudio, que tenga experiencia en tal cosa, que tenga profesionales de este tipo, y con esos términos de referencia es que el área administrativa de Proinversión hace el concurso y convoca a varios estudios jurídicos y hace su proceso de selección. Y quien toma la decisión es el área administrativa de Digamos, Proinversión. es una decisión importante qué estudio nos asesora, pero también a qué estudio le pedimos opinión para decidir sobre si descalificamos o no al único competidor de Odebrecht. Ustedes, al tomar esa decisión, ¿no sabían que Del Mar Ugarte había comprado las bases del concurso? Efectivamente, Del Mar Y que, Ugarte... por tanto, podría tener intereses en el concurso, podría haber tenido o podría tener intereses en el concurso. Efectivamente, Del Mar Ugarte, como varios estudios jurídicos, habían comprado el derecho de participación o las bases. Solo dos, en realidad. Bueno, sí, la verdad no los tengo en mente, Sí, pero... esa información está en el informe de avance de los trabajos de la comisión presidida por el congresista Salaverry. Hay 23 instituciones que compran las bases, 2 son estudios de abogados. El resto son empresas dedicadas a la explotación y transporte de gas. Sí, el estudio Del Mar Ugarte, a través de una carta del 15 de enero del 2014, comunica a Proinversión su decisión de... ¿Eso lo sabían ustedes en ese momento? ¿Qué cosa? Perdón. Digamos, ¿sabían que habían comprado las bases? Sí, porque eso está registrado, ¿no? ¿Eso no, a criterio suyo, no implicaba, digamos, de alguna manera un conflicto de intereses? O sea, tener una empresa que ha comprado las bases como asesora. Perdón, la carta proceso. de que ellos salen del proceso, digamos, salen del proceso, la contratación de ellos, no estoy seguro si fue antes o después, eso no estoy seguro. Pero, digamos, no hay forma de saber si un estudio sale o no del proceso porque el estudio, digamos, no participa del proceso. Si un estudio compra es porque está comprando a nombre de alguien o para ofrecer a algunas empresas, no necesariamente para participar, porque no son los estudios los que participan de las... Claro, normalmente son los estudios que compran las bases para después asesorar al postor. En este caso, como le digo, no me acuerdo si fue antes o después, ¿no? Que el estudio de Del Mar Ugarte fue seleccionado para hacer el estudio cabecera.
Porque el otro dato que tenemos es que el mismo estudio contaba con una funcionaria que habría que establecer si en efecto era prima o sobrina del señor Jorge Barata, Mariana Simoes, Jorge Barata Simoes. Entonces, no tenemos la evidencia de que sea familiar, pero a mí me han dicho que sería familiar. Ya, yo la verdad no sé. Y que entonces, en su condición de abogada del estudio, asesora al comité y aprueba inversión en este proceso, teniendo pues una relación directa con uno de los postores. ¿Ustedes tenían conocimiento de eso? No, congresista. La verdad yo me entero recién hoy día. No sabía de la relación, digamos, de parentesco que había entre... ¿Ve ahí algún conflicto de intereses? Sí, definitivamente. Usted mencionó ya para terminar que como gerente de proyectos, usted presidía la Comisión de Evaluación de los Sobres 1 y 2. Es correcto. Ahí me confundo un poco porque yo entiendo que a quien le corresponde, hubiera pensado que a quien le correspondía esa tarea era el comité de adjudicación. Es cierto, en realidad se le corresponde al comité, pero el comité delega al equipo, digamos, porque es, digamos, un tema técnico. Para ver si se cumple con todos los requisitos. Se cumple con todos los requisitos. Y nosotros, quienes conforman justamente el equipo, es un grupo de profesionales que evalúan, en primer lugar, en el sobre número 1, la capacidad financiera de las empresas, activos, patrimonio, los requisitos mínimos técnicos, que tenga experiencia en construcción o asesoría de ductos, por encima de 250 kilómetros y mínimo de 30 pulgadas, si bien no recuerdo y los aspectos legales. Entonces, sobre el número 1 es pasa o no pasa. Se abre el número 2, sobre el número 2 hay una relación, digamos, un contenido de lo que digamos, contiene sobre el número 2, y es primero una aceptación de las bases, las cartas fianza de seriedad de oferta, la memoria descriptiva, que es toda la parte técnica, planos, la ruta, si tenían ya una ruta alternativa, una ruta referencial del gasoducto, y la versión final del contrato visada. Entonces, esos 5 documentos forman parte del sobre número 2, y la comisión de evaluación es la que hace la revisión, digamos, ¿no? La revisión de esos 2 sobres. Y como dije al comienzo, hasta la fecha de la presentación del sobre número 2, ambos consorcios calificaban, pasaba, ¿no? Presentó Energy Transfer su sobre de... ¿Usted tiene, por intermedio de la presidencia, usted tiene alguna explicación de las razones por las cuales el consorcio competidor de Odebrecht termina, digamos, de alguna manera excluyéndose o siendo descalificado al haber obrado, digamos, temerariamente? ¿Tiene alguna explicación usted habiendo estado involucrado en el proceso desde el principio? Es decir, usted debe haber tenido las primeras conversaciones a mí me extraña con todas las empresas que finalmente participan en... Sí, a mí me extraña muchísimo. ¿Qué explicación nos puede dar? Gracias, congresista. O sea, a mí me extraña realmente muchísimo porque durante el proceso de promoción de este gran proyecto, de este proyecto que tiene, digamos, que particularmente yo he aprendido, digamos, bastante, porque hay bastante ingrediente profesional, técnico, tanto de parte de ingeniería, financiero, económico y hasta legal. Y ese proceso, uno conversa y tiene la experiencia de hablar con empresas de este nivel, y que prácticamente todos van a ganador. O sea, estas empresas tan grandes como GDF Suez, Sempra, Techin, que ha construido el gasoducto existente de TGP, y que ha construido el oleoducto norperuano, o sea, conoce toda la geografía, eran empresas muy, muy grandes. O sea, desde mi punto de vista y desde mi obligación, que era la de fomentar la competencia a más no poder de empresas de este vuelo, yo estaba súper contento de que este nivel de empresas hayan participado. Enagas, al lado de Odebrecht. Enagas es prácticamente la empresa líder en transporte de gas en España. O sea,
el nivel de empresas y la seriedad de estas empresas era formidable. Y a mí me extraña sobremanera que 8 minutos antes, o sea, haya ingresado esa carta. Yo no tengo explicación, la verdad no encuentro hasta ahora una explicación para que hayan cometido tal falta, porque un estudio de abogados, digamos, estudios de abogados que ellos han contratado, o que me imagino habían contratado, eran de alto vuelo. Yo no entiendo cómo es que esos estudios de abogados han podido permitir que ingrese esa carta. O sea, yo hasta ahora la verdad no encuentro explicación, y es a partir de esa carta, es a partir de la acción, la verdad no encuentro explicación, y es a partir de esa carta, es a partir de la acción de uno de los postores que se suscita todo este problema. Porque si no hubiera habido esa carta, congresista, no estaríamos sentados en este momento conversando sobre este tema. Aquel ingeniero Mayorga, tras la presidencia, ha dejado entrever la posibilidad de que hubiera una, digamos que con frecuencia hay concertación, ¿no?, entre las empresas. Y sabemos que hay algún tipo, sospechamos que hay algún tipo de concertación entre las empresas brasileñas en el Perú y seguramente en América Latina. Pero es más difícil imaginar una concertación con una empresa, digamos, competidora. ¿Hay alguna evidencia de que en este caso Suez dijo, ok, esto te lo dejo a ti y tú déjame ganar no sé qué cosa en el Medio Oriente o en África? ¿Tiene alguna información? Los proyectos de gas y de petróleo en el mundo son tantos y son de tanta envergadura que no de repente puede ser proyectos futuros, sino de repente proyectos también pasados. Pero es una hipótesis, puede ser cierta, ¿no? Puede ser cierta, es una hipótesis válida. No es mía, pero el ministro Mayorga o el exministro Mayorga tiene mucha razón en sostener que es una hipótesis que que debería ser materia de estudiarla, ¿no?, de investigarla. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Congresista Alcorta, ¿tiene alguna interrogante más que hacer? Para algunas precisiones, entonces, señor Sánchez. Si en los resúmenes ejecutivos del 13 de agosto del 2013 y del 8 de mayo del 2014, suscritos por usted, se aprueban los informes de la consultora Wood Mackenzie, en la cual se pronuncia respecto de la inviabilidad del proyecto porque las reservas eran insuficientes y existía una demanda incierta. Conteste las siguientes preguntas. Usted, en calidad de jefe de proyectos en temas de seguridad energética y además conociendo el pronunciamiento de la consultora Wood Mackenzie, ¿no realizó ninguna observación respecto a la continuación del proceso de concesión y la suscripción del contrato? Muy bien, la consultora Wood Mackenzie, bueno, el proyecto en realidad, cuando llega el encargo del Ministerio de Energía y Minas para incorporar el proyecto al proceso de promoción de la inversión privada, viene con un informe de evaluación del Ministerio, en donde se hace un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, hay un estudio de oferta y demanda, datos que están, digamos, son públicos en la página web del Ministerio de Energía y Minas, donde las reservas de gas natural, digamos que están garantizando de alguna manera, de acuerdo al consumo actual de gas natural, solamente con el lote 88, que son más o menos cerca de 10 TCF, que es la unidad para 50 años, ¿no? Existe una reserva para 50 años. Esa es la información primero que viene del Ministerio de Energía y Minas, pero Wood Mackenzie luego en su informe final hace un estudio también de esas reservas y vamos a decir que se corrige porque dice Wood Mackenzie que al crecimiento, digamos, de la demanda en el Perú y dada el nivel de reservas, habría un quiebre en el año, no me acuerdo cuál, 2023, si no me equivoco, en el que faltarían reservas. Pero
Lo que no consideró Wood Mackenzie es que, de acuerdo a la ley de la promoción de la inversión en gas natural, no me acuerdo la ley en este momento, lo que se prioriza es la demanda nacional. Entonces, en caso de no haber reservas para un año determinado, no recuerdo si es el 2023 o 2024, lo que se prioriza es el consumo nacional y se dejaría de exportar. Se dejaría de exportar, porque ahorita más o menos se exporta cerca de la mitad de lo que se transporta por el ducto de TGP. Entonces, en el caso de que, vamos a decir, se consuman las reservas, esta ley lo que permite es que se dejaría de exportar y se daría prioridad al consumo nacional. Si no me acuerdo es el artículo 4 de esta ley, y la tengo por acá, si me permite. Es el artículo Sí, cuarto yo que creo que es promueve la inversión suficiente, del yo creo que es gas natural. suficiente con que consignemos que es de acuerdo al artículo cuarto. Es la ley que promueve la inversión en gas natural. Es la 28832. La verdad no recuerdo, no tengo la ley en la cabeza, pero el artículo 4 dice que en caso, digamos, haya escasez de reservas, se prioriza el consumo nacional y en ese caso se dejaría de exportar gas, ¿no? Eso es lo que no considera el estudio de Wood Mackenzie en su informe. ¿Por qué no se suscribieron los compromisos de uso de servicio de transporte de los consumidores iniciales, ya que de lo contrario, con la operación de dicha concesión se habría perjudicado a los usuarios al realizar pagos por aproximadamente 30 años para retribuir el costo del servicio del concesionario? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Por qué no se suscribieron los compromisos de uso de servicio de transporte de los consumidores iniciales? Ya que de lo contrario, con la operación de dicha concesión se habría perjudicado a los usuarios al realizar pagos por aproximadamente 30 años para retribuir el costo del servicio del concesionario. Muy bien. En realidad, la primera parte me puede repetir, disculpe. La primera parte solamente. Sí, ¿por qué no se suscribieron? Correcto. Ya, efectivamente, los consumidores iniciales firmaron vamos a decir, una carta de compromiso. No es ningún contrato, digamos, que garantice que ellos van a consumir gas, pero sí es un compromiso. Y no, en el momento que estábamos haciendo el proceso, no teníamos el tiempo suficiente como para negociar con ellos y suscribir un contrato. ¿No? Hubiera sido ideal firmar un contrato con ellos, pero no nos dio, digamos, el tiempo para ello. Este caso fue similar al caso de Camisea, cuando se firmaron, cuando se pidieron las cartas de compromiso también de algunos consumidores de gas. En este caso fueron las empresas de energía, empresas de generación eléctrica, Santa Rosa, si no me equivoco, y Etevenza, que fueron también parte de los consumidores iniciales del gasoducto de TGP. En este caso se repitió un poco la misma metodología. Pero no tuvieron el tiempo suficiente, sin embargo, aparentemente por lo anteriormente dicho, tuvieron todos los plazos perfectamente previstos para realizar todos los actos que conduzcan a un proceso transparente, eficaz y obviamente por la envergadura tenía que contar con todos los plazos para que todas las operaciones que fueran a darse dentro del marco de este proceso fuesen las adecuadas. Claro, las cartas de compromiso, a nuestro entender, eran suficientes como para garantizar de que este consumo, porque así funcionó, como le dije, en TGP, y entendíamos que iba a funcionar igual también en el gasoducto subperuano. ¿Cree usted que existió algún tipo de presión por parte de algún funcionario del gobierno para que continúe el proceso de concesión y suscripción del contrato? Bueno, teníamos el compromiso de parte de Proinversión con el Ministerio
Proinversión, al ser un ente del Ministerio de Economía y Finanzas, un organismo público centralizado de Economía y Finanzas, también existía el compromiso con el Ministerio de Economía y Finanzas en llevar a cabo este proceso en los plazos previstos. Como le dije, hubo modificaciones, pero siempre teníamos, y eso creo que se da no solamente en el sector público, en el sector privado, tratar de cumplir los plazos que se dan para la ejecución de un proyecto. Para cumplir con estos plazos de ejecución del proyecto, que tenían los compromisos de los organismos que acaba de mencionar, ¿existía presión entonces para cumplirlos? Efectivamente sí, ¿no? ¿Por parte de quién? Por parte del Ministerio de Energiminas. ¿Podría nombrar a la persona que ejercía esa presión? Siempre habían reuniones, como el dueño del proyecto, vamos a decir, y lo dije antes, es el Ministerio de Energiminas. El titular del ministerio siempre nos pedía, digamos, reportes del proceso y siempre nos hacía acordar de la fecha. ¿Quién era el ministro? El ministro Merino y también el Consejo Directivo, ¿no? El Consejo Directivo también nos reuníamos periódicamente por ser un proyecto, digamos, de tanta importancia para el país. Siempre reportábamos al Consejo Directivo y el Consejo Directivo también nos hacía recordar acerca de los plazos, ¿no? ¿De alguien en especial del Consejo Directivo? No recuerdo. ¿En particular? No me acuerdo, pero sí siempre había, digamos, esa pregunta, ¿no? De si vamos a cumplir con los plazos, cómo van los plazos y cómo va el proceso en sí, ¿no? La circular número 19, que modifica el valor referencial de las bases de la concesión, coloca el monto de $7.800.000, a diferencia de lo indicado por la consultora Wood Mackenzie, quien propuso el monto de $3.643.000. Usted ha señalado en una entrevista para la Comisión PARI que la variación del valor referencial del proyecto de 3 millones a 7 millones se debe al periodo de 30 años, cuyos costos de capital de operación y mantenimiento fueron hechos por la empresa Foster Wheeler y Wood Mackenzie. ¿Tiene cómo acreditar la existencia de estos informes de variación de montos? Sí. Cuando Wood Mackenzie da esa cifra, ojo, ellos precisan, o sea, los 3.643 es solamente la inversión, nada más. Pero adicionalmente a eso, a los 3.643, están todos los costos de operación y mantenimiento durante los 30 años de la concesión. Eso sumado a los 3.643 da los 7.800. Son 30 años en el que considera gastos de operación y mantenimiento, más impuestos y todos aquellos gastos que van a garantizar, digamos, la operación del sistema de transporte de gas. Uh-huh. Sí. Respecto a esta pregunta, también mencionó que la variación del valor referencial se hizo con la contrapartida de un ingeniero y asesor financiero de Proinversión. Correcto. Y fueron aprobados tanto por el comité como por el Consejo Directivo. Es correcto. ¿Tiene cómo acreditar la existencia de esas aprobaciones? Sí, por supuesto. ¿Fueron en sesiones? Fueron en sesiones de Consejo Directivo y en sesiones de comité, ¿no? ¿El proyecto es autosostenible? ¿Se requiere el financiamiento del Estado? No. ¿Cuáles serían los mecanismos de financiamiento por parte del Estado? Bueno, el esquema de financiamiento que nos llega, es un esquema, digamos, elaborado en el Ministerio de Energiminas, es el mismo esquema que se usó para TGP. Es decir, un proyecto financiado a través de un subsidio cruzado, vamos a decirlo, a través de los usuarios indirectos del gas, que son los consumidores eléctricos. La tarifa eléctrica justamente es la que va a hacer el financiamiento de este proyecto, como se hizo en TGP, ¿no? Hasta un periodo en que la demanda real del proyecto supere la demanda garantizada por el Estado. Entonces, en el caso de TGP, por ejemplo, esta demanda real superó la demanda garantizada en 4 años de los 7 años que se había previsto. En el caso del gasoducto superurbano se usa el mismo esquema, digamos, cargando el financiamiento a los consumidores indirectos, que son los usuarios eléctricos, ¿no? Es el mismo esquema que se usó para TGP.
O sea, todos los peruanos, mediante un subsidio cruzado, iban a financiar. Correcto. Es un esquema que se ha usado para varios proyectos de seguridad energética. El Ministerio de Energía y Minas, digamos, es el que elabora este procedimiento, esta metodología. Hay varios proyectos en el país que funcionan de esta manera, ¿no? A través del famoso FICE. En el caso del gasoducto fue el CASE, que fue creado para este proyecto específicamente, el CASE y el CICE también, que son para proyectos de infraestructura de transporte de líquidos. Gracias. En su anterior participación, usted declaró que la descalificación del postor Consorcio Gasoducto Peruano Sur fue una decisión del Comité Pro Seguridad Energética. Es correcto. Sin embargo, en el acta suscrita por dicho comité se indica como uno de los documentos de sustento para los acuerdos de ese día el resumen ejecutivo número 37/2014, suscrito por usted en su calidad de jefe de proyecto, lo que refleja que su participación sí fue determinante en todo caso, coadyuvó a la adopción de los acuerdos tomados por el comité ese día. Entre estos, la descalificación del consorcio Gasoducto Sur, lo que demuestra contradicción en sus declaraciones. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? No hay ninguna contradicción, congresista. La decisión la toma el comité basado en los informes legales. Lo que se hace en Proinversión es un resumen ejecutivo en el que se eleva al comité que tome la decisión. Ahora, lo que yo, somos 3 personas que suscriben ese documento. Lo que sugerimos es no la descalificación. Nosotros sugerimos la pertinencia de la descalificación o calificación del consorcio. Nosotros no, si usted lee el documento, no decimos descalifícalo o califícalo. Nosotros decimos evaluar la pertinencia de la descalificación, porque nosotros no estábamos seguros de lo que implicaba esa carta. Entonces, para eso es que el comité toma su decisión basado en 2 informes legales, pero no en lo absoluto, toma la decisión en base a lo que nosotros recomendamos. Este es el documento, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Acá dice declarar como postor descalificado al consorcio Gasoducto Peruano del Sur, correcto, integrado por las empresas declaran como postor descalificado. Sí, claro, está suscrito por usted. Sí. Sí, efectivamente hacen una recomendación al comité con respecto a evaluar, sin embargo, declaran como postor descalificado. No. Ya, ¿no? Ese es un defecto del documento, porque, lógico, es que es la forma, no es el texto, no es el contenido, sino es la forma. ¿Me permite, por favor? Sí, claro. No, exactamente, porque lo que en el capítulo de conclusiones o recomendaciones, congresista, hay un capítulo de conclusiones y recomendaciones. En ese capítulo de conclusiones y recomendaciones decimos evaluar la pertinencia de la calificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Esa es la recomendación. La recomendación no es esta. O sea, este es vamos a decir, como dije, un defecto de forma, pero si usted ve esto, donde está la parte de conclusiones y recomendaciones, ahí donde decimos, oye, evalúa la pertinencia de la descalificación. Y si usted lee otros resúmenes ejecutivos, ahí sí sugerimos que se haga algo o no se haga. Ahí sí es un sí o no, pero acá no. Gracias. En este caso, usted sí reconoce su firma en este documento, ¿verdad? O sea, también reconoce que en este documento, como defecto de forma, entre comillas, declaran como postor descalificado al consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Bueno, en realidad sí, y yo quisiera que se haga énfasis, y pido por favor, pido expresamente eso, que se haga énfasis en la parte de recomendaciones y conclusiones, que esa es la recomendación que hace ese equipo de 3 firmas que dice que se evalúe la pertinencia de la descalificación. Es muy distinto, congresista.
Dado No, que... es que no, sí, a ver, eso no se congresista sugiere. Corta, ¿una interrupción requiere? No, perfecto. Eso no se sugiere, congresista. Congresista Lo que se Costa. sugiere es evaluar la pertinencia de la descalificación. Congresista Costa. Perdón, ¿quiénes suscriben ese documento? Lo suscribe el director de promoción de las inversiones. ¿Usted? No. El ingeniero, el presidente del comité, Edgar Ramírez, y yo. Está suscrito, congresista Costa, por el presidente del Comité de Proseguridad, es decir, el señor Edgar Ramírez Cadenillas, el director de promoción de inversiones, Proinversión, Jaco Rosas Romero, y el jefe de proyecto en temas de seguridad energética, Luis Renato Sánchez Torino, nuestro invitado. Dígame, y lo que puede, digamos, usted y yo me quedo con las conclusiones y recomendaciones, pero ¿quién le ha puesto el título a ese memo, esa ayuda a memoria? No es un título, es simplemente una redacción que ha podido ser también, califícalo, ¿no? O sea, Pero digamos, hasta yo, como yo he entendido, porque no he visto el texto, cuando la presidenta ahí se declaran, entiendo que ese es el encabezamiento, ¿no? No. El encabezamiento, o sea, de conclusiones y recomendaciones, es ese, evaluar la pertinencia. Más adelante en el documento, cuando se pone, digamos, el texto de lo que se va a aprobar en el documento oficial, es donde aparece descalificación. Ha podido aparecer también calificación, ha podido aparecer cualquiera de los dos. Pero lo válido de ese documento, si se quiere ver qué fue lo que recomendó, digamos, los que suscriben el documento, está en el capítulo de recomendaciones, que eso es lo que hemos aclarado también a la Contraloría. O sea, lo que recomienda o concluye el grupo de que firma ese documento es evalúa la pertinencia de la descalificación. Pero lo que no entiendo es por qué la presidenta se queda con el declaran y usted con las conclusiones y recomendaciones. O sea, ¿quién Por eso digo, es un defecto el documento? Es un defecto del documento. Efectivamente, es un defecto del documento. O sea, si queremos ver qué es lo que se concluye o se recomienda, está en el capítulo de recomendaciones y conclusiones. Claro, y en las líneas finales declaran como postor descalificado, ¿no? Lo que Claro, acabamos de decir. En ese orden de ideas, dado que el resumen ejecutivo suscrito por usted fue anterior a la sesión del Comité Pro Seguridad Energética, en el cual se acordó ya la descalificación del postor Consorcio Gasoducto Peruano Sur, diga usted bajo qué sustento criterio, en el resumen ejecutivo suscrito por usted, se señaló como proyecto de acuerdo del comité, lo que acabamos de decir ahorita, declarar la descalificación del postor. Si de acuerdo al acta de la sesión número 93 existían las siguientes instrucciones del comité. Primero, otorgar como plazo hasta el lunes 30 de junio del 2014 para que el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur ratifique su declaración jurada presentada en el sobre número 2 respecto de la vigencia presentada en el sobre número 1. Y segundo, la opinión legal del estudio Echecopar para que emita opinión legal sobre la calificación del postor, condiciones que a la fecha de aprobación del resumen ejecutivo estaban pendientes de cumplimiento. Claro, o sea, nosotros emitimos ese resumen ejecutivo para que ellos evalúen qué decisión tomar. Nosotros no, digamos, no podíamos recomendar que tomen la decisión de sí o no. Nosotros no hemos hecho en ningún momento la recomendación, oye, descalifícalo o califícalo. Ahí está, en el documento lo dice. Interesante. Si inicialmente el día 26 de junio del 2014 el Comité Pro Seguridad Energética ya había acordado solicitar la opinión legal al estudio Echecopar, ¿por qué en la sesión del comité reiniciado el 28 de junio del 2014 se tomó el acuerdo en base a la opinión del estudio del Mar Ugarte? ¿El estudio Echecopar tenía una opinión jurídica distinta? No, el estudio de Mar Ugarte y el estudio de Echecopar coincidieron en la opinión de que se tenía que descalificar. ¿Usted tuvo a la mano el informe legal del estudio Echecopar? Sí, yo lo conozco. ¿Lo tuvo en la oportunidad de emitir opinión? No recuerdo si fue antes o después. Es detalles importantes, ¿no?, para tomar decisiones. No, es que nosotros no tomamos decisiones. No, congresista, el jefe de proyecto o el secretario técnico no toma decisión alguna en esto. Quien toma la decisión es el comité. Usted indica que la carta del Consorcio Gasoducto Peruano Sur le llegó en su calidad de jefe de proyecto el 26 de junio del 2014. Sí.
y que a su vez usted remitió dicho documento a la comisión evaluadora que usted mismo presidía. ¿Sí? ¿Cuál fue a la conclusión que llegó la comisión evaluadora? ¿Correspondía la descalificación del postor? No llegamos a ninguna conclusión. Nosotros solamente estábamos enfocados a calificar el contenido del sobre 2, nada más. Lo que llegó fuera del sobre 2 no era materia de nuestra evaluación. Se sabe que mediante carta del 27 de junio del 2014, Consorcio Gasoducto Sur Peruano, a las 11:24 de la mañana, increpó al comité descalificar a Consorcio Gasoducto Peruano Sur, a fin de salvaguardar la continuidad, transparencia, credibilidad y legalidad del concurso. Sigue. Al parecer, a partir de dicho documento, o bueno, coincidentemente, a la par a este hecho, el comité optó por reunirse nuevamente ese mismo día, 27 de junio del 2014, sin esperar el cumplimiento del plazo para la ratificación de la empresa que era materia de evaluación. El plazo era el 30 de junio. ¿Considera usted que la carta en mención ejerció algún tipo de presión para que se den estos cambios? O en todo caso, ¿alguna vez fue testigo de algún tipo de coordinación entre los miembros del comité de representantes que fue la empresa ganadora de la concesión? No, la verdad desconozco. Lo que sí le puedo decir es que como comisión evaluadora nosotros no nos pronunciamos al respecto. Esa carta no fue materia de nuestra evaluación, por eso es que la transferimos al comité, ¿no? Si alguno de los congresistas o el invitado tuviera algo más que añadir, preguntar, precisar. Si no fuese el caso, agradecemos la presencia del invitado Luis Renato Sánchez Torino por su presentación y lo invitamos a dejar la sala cuando considere pertinente. A continuación, presentación del señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, exministro de Transportes y Comunicaciones, para informar sobre su participación como exintegrante del Consejo Directivo de Proinversión en el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Suspendemos por breve término para recibir al invitado.